Discurso 21. Lo que hace el Padre, eso hace igualmente el Hijo. El discurso de Jesús sobre el juicio y la resurrección después de la curación en la piscina de Betsatá. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betsatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres recobrar la salud? Juan 5:1-6. Durante una época de festividades, Jesús subió a Jerusalén y se acercó a la piscina de Betsatá. Allí se dirigió hacia una multitud de enfermos que esperaba para entrar en la piscina cuando las aguas se agitaran en ciertos momentos, impulsadas por una fuerza curativa que provenía del interior y que, según se creía, era un ángel del Señor. La piscina se agitaba y emanaban de ella corrientes telúricas, electromagnéticas, curativas, y sanaban muchos de los que se bañaban en la piscina en tales ocasiones. La fe en el poder medicinal del agua también contribuía a provocar una reacción mental que despertaba el poder curativo natural del cuerpo. Cuando la enfermedad debilita la mente y paraliza la voluntad, no es fácil deshacerse de la perturbadora dolencia. La fe hace revivir la todopoderosa fuerza de voluntad que todo lo cura, a fin de que libere la naciente energía vital del cerebro para efectuar la curación de cualquier parte enferma del cuerpo. Jesús sintió compasión por aquel hombre que había estado 38 años enfermo y que se hallaba incapacitado para meterse en la piscina por sus propios medios. A este hombre, aquejado por el sufrimiento, le preguntó: ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero aquel día era sábado. Juan 5:7-9. La ley divina de la curación requiere el suelo apropiado de la fe por parte del paciente y la semilla adecuada de poder mental curativo por parte del sanador. De esta forma, las raíces de la planta de la curación se arraigan profundamente y sus ramas se expanden lo suficiente en la conciencia de quien será sanado. Jesús preparó el suelo de la fe al crear en el hombre convaleciente el deseo de sanar por la vía directa de la ley divina, que no depende de factores externos. Cuando Jesús percibió que el enfermo era receptivo, le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Le demostró así que no necesitaba esperar que las aguas de la piscina lo sanaran, pues podía curarse al instante por medio del ilimitado poder de Dios que se halla oculto dentro de la voluntad y la mente humana. El hombre recuperó instantáneamente la salud gracias a 2 factores. Primero, el flujo ininterrumpido de la infinita energía curadora de Dios que emanaba a través de la transparencia mental de la conciencia de Jesús. Y segundo, el despertar de su propia fe y el resurgimiento de su voluntad, que se hallaba paralizada, lo cual actuó como una antena para que el enfermo se sintonizara con la vibrante energía cósmica que provenía de Jesús. Esa energía se combinó con la energía vital que estaba adormecida en el cerebro de aquel hombre y la recargó. Los judíos dijeron al que había sido curado: Es sábado y no te está permitido llevar la camilla.
Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Juan 5:10-13. Reacios a manifestar su asombro ante la curación realizada, porque con ello habrían reconocido la superioridad de Jesús, los escépticos optaron por desplegar un fingido celo por las leyes del sábado. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. Juan 5:14. Al hombre que había sido sanado, Jesús le advirtió que en su enfermedad era el resultado de sus propias acciones prenatales, llevadas a cabo en encarnaciones pasadas, y también de su mal comportamiento postnatal en la vida presente. Además, para no sucumbir nuevamente a la enfermedad, le exhortó a abandonar sus acciones pecaminosas. Jesús le señalaba la importancia de que la capacidad para actuar independientemente en la vida no caiga bajo el influjo de las tendencias creadas por las acciones erróneas del pasado. Si el hombre seguía transgrediendo la ley divina, el mal acumulado del pasado y el mal procedente de nuevas acciones acarrearían un desastre aún peor como merecido castigo. Las huellas de los males del pasado se ocultan en la conciencia, dentro del cerebro, prestas a despertar ante el estímulo de nuevas acciones incorrectas. Estas malas tendencias, sin embargo, pueden erradicarse con la fuerza electrizante de la sabiduría recién adquirida. Jesús afirmó con toda claridad que las consecuencias del pecado y las recompensas de la virtud no provienen de causas desconocidas ni de un decreto divino, sino que son el resultado de las acciones buenas o malas del ser humano. La ley de causa y efecto que gobierna la vida del hombre, aquellos cuya vida no está científicamente basada en el discernimiento, le atribuyen su buena fortuna o su desgracia a las acciones de un destino caprichoso e inescrutable. Curiosamente, este subterfugio irracional, con su falso sentido de irresponsabilidad, parece aportarles algún consuelo. Es preciso renunciar con valor a esa noción errónea y reemplazarla por la sabiduría, en vez de lamentarse por el destino y culpar a la fatalidad. Debe adoptarse una buena conducta basada en el discernimiento, la cual mitigará y contrarrestará el efecto de las acciones erróneas del pasado. En este episodio de curación, Jesús de forma inequívoca adjudica a cada hombre la responsabilidad de su propio sufrimiento. Además señala que la vida del ser humano no solo se encuentra gobernada por la ley de acción, sino que únicamente la reencarnación puede explicar las inequidades y aparentes injusticias que azotan a los seres humanos desde el nacimiento. El remedio para sanar de una enfermedad física, moral o mental crónica se halla en uno de estos dos caminos: la directa intervención divina de algún intermediario de Dios y la obediencia a su consejo, o la ejecución de buenas acciones que contrarresten los efectos de las acciones incorrectas del pasado, ya sea destruyéndolos o al menos minimizándolos. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Juan 5:15-18. Los críticos de Jesús seguían de manera mecánica la letra de la ley en lo concerniente a guardar el sábado y a otras normas éticas de vida, en tanto que Jesús seguía el espíritu de la ley y en numerosas ocasiones
hizo caso omiso de la superficialidad y la formalidad creadas por el hombre. El espíritu del sábado consiste en dejar de lado los compromisos materiales y sociales y en permanecer con la conciencia enfocada en Dios, en estado de devota adoración. Si cesa la actividad material pero no se experimenta la comunión espiritual, no estaremos conscientes de Dios, sino de la ociosidad del cuerpo y poco más. En el nombre de Dios, Jesús podía llevar a cabo acciones materiales en sábado sin que cupiera considerarlas acciones materiales en absoluto. Para él, todos los días eran sábado y los vivía en la sabiduría y en la conciencia de Dios. Por eso Jesús dijo: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Cualquier obra que Jesús realizara en la tierra era impulsada por la percepción que él tenía del Padre y estaba guiada por la orientación intuitiva que recibía de Dios. Por consiguiente, sus obras no podían estar contaminadas por el mal ni violaban ninguna ley espiritual legítima. Con independencia de lo que haga, las acciones, la voluntad y el raciocinio de un devoto que se encuentran en sintonía con Dios son el resultado de su propio libre albedrío. No obstante, él siente que estos tres factores están guiados por la sabiduría del Padre Celestial. Tales devotos no son esclavos de Dios, sino que al actuar sabiamente y por su propia voluntad, comprueban que la sabiduría del alma humana es la misma que proviene de Dios. El Señor jamás obliga a sus devotos a actuar de una manera determinada, pero aquellos que sienten la presencia de Dios conocen la sabiduría de la voluntad divina y prefieren su guía antes que llevar a cabo sus propias decisiones egoístas. Hágase tu voluntad no supone la esclavización de la voluntad del hombre, como lo demostró Jesús. La voluntad humana guiada por la sabiduría es idéntica a la sabia voluntad de Dios, ya que toda sabiduría le pertenece solo a Él. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer al Padre. Juan 5:19. Con estas palabras Jesús explica de manera precisa su proceder. Él mostró el gran amor y la reverente diferencia que sentía por Dios. Con ese amor y sabiduría consideraba a Dios y sus divinas acciones como el Padre de la creación, dado que él veía cómo actuaba el Padre Celestial, y percibía que los efectos de esas acciones se hallaban gobernados tanto por el amor como por la ley. Jesús actuaba del mismo modo, impulsado por su propio libre albedrío. Lo que sugiere el pasaje que dice: lo que el Hijo ve hacer al Padre, es un grado de intimidad que solo es posible en la esfera de la manifestación. Así como el Jesús omnipresente apareció en cuerpo después de su resurrección, así también el Dios infinito y sin forma puede materializarse desde el éter, asumiendo el aspecto de una deidad, o bien manifestarse como una luz o una voz, tal como experimentó Jesús en la cima del monte. Jesús se dirigió con reverente familiaridad a dicha personificación de Dios y la llamó Padre. En la frase "lo que va a hacer al Padre", Jesús se refiere a los hijos divinos que pueden ver, por medio del ojo de la intuición, todo aquello que el Padre omnipresente, o sea el Espíritu, desarrolla a la creación entera. El cuerpo físico de Jesús veía con los ojos físicos, tal como los demás seres humanos, pero el Jesús interior podía contemplar todas las cosas a través del ojo espiritual de la intuición. El espíritu interior de Jesús, el Hijo, veía o percibía de modo intuitivo, con los incontables ojos de la omnipresencia, al Padre omnipresente que secretamente reside y actúa dentro del corazón de los átomos, electrones y protones que forman parte de todo lo creado en el universo material. La conciencia cósmica del Padre,
que permanece inactiva más allá de la creación, actúa solo de manera indirecta por medio del reflejo de su inteligencia, el Hijo, la inteligencia crística presente en toda la creación vibratoria, y se encuentra activa de manera directa por medio de la vibración creativa del Espíritu Santo, que materializa los sueños cósmicos de Dios. Los ojos físicos son incapaces de ver al invisible y omnipresente Padre y conocer dentro de su reino cósmico su maravillosa labor secreta. Lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo. Juan 5:19. Todo hijo encarnado de Dios puede sintonizarse con la inteligencia crística universal y saber que esa conciencia es el reflejo de la inteligencia de Dios Padre. La luz del sol que se refleja en una esfera de cristal se divide en dos: la luz del sol que se encuentra más allá de la esfera y la que se encuentra en ella. La luz que está dentro de la esfera, a pesar de ser limitada, es igual a la que se encuentra fuera de la esfera. De modo similar, la conciencia crística que brilla dentro de la creación, si bien es limitada, es la misma que la conciencia cósmica de Dios Padre, que resplandece más allá de la creación vibratoria. Por lo tanto, Jesús afirma que Él, como Hijo de Dios, unido a la presencia crística de Dios, refleja en todo la creación. Solo podía hacer aquello que la conciencia de su Padre le encomendaba. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y aún tiene que mostrarle obras mayores que éstas, para que os asombréis. Juan 5:20. Dios Padre se diferenció al convertirse en el Espíritu Santo o creación vibratoria cósmica. En el seno del Espíritu Santo, con su miríada de manifestaciones, nació la inteligencia crística de Dios Padre, puesto que Dios se dividió en Dios Padre, que se halla más allá de la creación, y en Dios Hijo, que reside en toda la creación. Respetó todas las diferencias que Él mismo había creado a través de la vibración cósmica del Espíritu Santo, que está saturada de la conciencia crística. De este modo, el Dios Padre, que se encuentra más allá de la creación, siendo siempre renovado gozo y amor, hizo que este mismo gozo y amor se reflejara en el Hijo o inteligencia crística presente en toda la creación vibratoria. Tal es el significado de la expresión "el Padre quiere al Hijo". El Hijo es, pues, el amor de Dios en la creación, un poder magnético dotado de armonía e inteligencia, cuya finalidad es que todas las manifestaciones evolucionen hacia niveles cada vez más elevados de perfección. El Padre le muestra al Hijo todo lo que Él hace. Significa que la inteligencia de Dios Padre, que se encuentra más allá de la creación, despliega todas las cualidades en su reflejo. La inteligencia crística que se halla dentro de la creación, por lo tanto, así como el omnipresente Dios lo sabe todo, de igual modo un Hijo verdadero que es capaz de percibir la omnipresencia de Dios participa también de su omnisciencia. Mostrar al Hijo obras mayores que éstas significa que todas las cosas tienen su origen Dios, el Padre de la creación, y pasan a formar parte de la manifestación a través del Hijo. La independencia crística, a medida que un maestro que ha alcanzado la realización del ser avanza hacia la completa liberación y la plena unión con Dios, percibe cada vez más las interminables manifestaciones del poder divino que se despliegan en la creación, la cual progresa eternamente y en la que siempre surgirán obras mayores y más maravillosas que cuantas se hayan revelado hasta entonces. El progreso de la creación en Dios es un proceso perpetuamente nuevo, porque el Creador es eterno y se expresa de modo eternamente renovado. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Juan 5:21.
Así como el Padre tiene el poder de reanimar un cuerpo muerto cargándolo con fuerza vital, de igual modo un maestro puede devolver la vida si así se lo ordena Dios, tal como lo demostró Jesús. En un sentido metafísico, sin embargo, la muerte verdadera no solo significa la extinción de la vida en el cuerpo físico, compuesto de 16 elementos, sino también la disolución de los otros dos cuerpos en los cuales el alma se halla encerrada, el cuerpo astral formado por 19 elementos y el cuerpo causal constituido por 35 ideas elementales. La muerte es una circunstancia que se aplica solo a estos tres cuerpos. Es el alma inmortal la que el Padre resucita de los engañosos y mortíferos tentáculos y apegos propios de los tres cuerpos, a condición de que haya recuperado el conocimiento de su unidad con la conciencia del Padre omnipresente, mediante la práctica de técnicas de meditación y la gracia de Dios. Las almas avanzadas se liberan del confinamiento en sus tres cuerpos. Cuando muere metafísicamente, la prisión corporal de tales almas están sólo conducidas al instante desde las limitaciones de la conciencia mortal hasta la percepción del reino de la vida infinita, y pasan desde el estado corporal mortal, en el cual habían olvidado su omnipresencia, a otro estado en el que experimentan la resurrección de su verdadero ser universal. En la Biblia se define a Cristo como el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Esta definición es sumamente profunda y sutil. La ola del alma que surge del océano del espíritu se ha individualizado al permanecer confinada en los cuerpos físico, astral e ideacional. Se encuentra allí encerrada debido a la ignorancia, el engaño y a los deseos materiales, y no le es posible mezclarse con el océano del espíritu que le rodea. Tras producirse el cambio del cuerpo físico denominado muerte, el alma aún permanece aprisionada en sus cuerpos astral e ideacional, imposibilitada para liberar su oceánica esencia y unirse al océano del espíritu. Mediante una liberadora técnica de meditación muy avanzada, el alma recupera su completa libertad y se funde en la conciencia crística, el estado primogénito, del alma que ha resucitado de su situación de muerte o confinamiento mortal. En el estado habitual de conciencia humana durante la vigilia, el alma se percibe a sí misma como el ego, que se identifica con su cuerpo físico, nombre, títulos, posesiones, nacionalidad y todos los demás aspectos del yo, mí y mío. En el estado subconsciente, el alma se conoce a sí misma como el inquieto poder de los sueños o bien como la paz sin sueños que se experimenta al dormir profundamente. En el estado supraconsciente, el alma se percibe a sí misma como gozo puro, sin forma y eternamente renovado. En el estado de conciencia crística, el alma que emerge de sus tres cuerpos metafísicamente muertos se siente a sí misma unida a la inteligencia crística presente en toda la creación, la inteligencia siempre consciente, suprema y principesca que guía a todas las demás fuerzas de la realeza que gobiernan la tierra y la materia entera. Jesús el hombre sentía que su conciencia no sólo se hallaba presente en su cuerpo mortal, al cual gobernaba, sino que también lo percibía como la inteligencia crística que impregna todas las células espaciales de su vasto cuerpo cósmico. Dios ayuda a que las almas resuciten de su confinamiento en el sepulcro ilusorio de los tres cuerpos. De la misma forma, un hijo verdadero, un maestro o gurú que ha alcanzado la unión con Dios, también puede resucitar a cualquier devoto y anhelante discípulo para llevarle hasta el Espíritu omnipresente. Al discípulo que medita profundamente, tal gurú, que es uno con el Padre, puede auxiliarle a expandir su vida y su conciencia de las limitadas sensaciones del cuerpo hasta el espacio ilimitado, a fin de que perciba entonces la vida
entera en la omnipresencia. Ese es el significado de el Hijo da la vida o el Padre da la vida. Porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Juan 5, 22, 23. El trascendental Dios Padre que se encuentra más allá de la creación, se reflejó en ella como inteligencia crística para constituirse en la inteligencia rectora que subyace a todo lo manifestado. La totalidad de las fuerzas creativas inteligentes de la naturaleza cósmica emergen de la suprema inteligencia crística como instrumentos de la vibración cósmica del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inteligencia crística es directamente responsable de la creación de los seres humanos y de otorgarle a cada uno de ellos el poder de libre elección para hacer el bien o el mal. Por ello, todo hombre es, a su vez, responsable directo ante la inteligencia crística en lo que se respecta al uso correcto o incorrecto de su libre albedrío. El Padre ha entregado todo juicio al Hijo. No significa que la inteligencia crística castigue o recompense a cada persona, sino que cada una debe sufrir las consecuencias de sus propias acciones cada vez que toma una decisión errónea. El hombre cuya alma fue creada a imagen del Cristo infinito debe vivir naturalmente como un Cristo, pero cuando se resiste y actúa contra la conciencia crística que en él mora, pierde su armonía con el flujo incesante de la justicia o de la sabiduría o de la concordia o del amor o de la paz que provienen de Cristo. El río sigue su curso natural para dotar de fertilidad a la tierra, pero si se construye un dique que impida el fluir de la corriente, el río emitirá su juicio de forma indirecta y sin ninguna intención subjetiva. Un castigo que consiste en negar el agua que hasta entonces prodigaba libremente. Así también, cuando una persona erige un muro de ignorancia, de falta de receptividad y de vida materialista, descubre que las aguas divinas de la sabiduría crística han decidido, por respeto al libre albedrío humano, no fluir en su vida. Sería un error adjudicar a Cristo, que sufrió en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y a Dios o a las almas divinas cualquier tipo de juicio o acción con intenciones vengativas. El Padre que se encuentra oculto en el espacio entero se manifiesta a través de aquellos hijos verdaderos encarnados, que reciben y reflejan su sabiduría. Quienes respetan al Padre y están deseosos de conocerle, pero no pueden oír la guía de su voz, deben honrar y seguir a estos hijos verdaderos de Dios. Los gurús iluminados, enviados por Dios, a través de cuya voz Él habla a los devotos que buscan la verdad. Es muy fácil para los devotos oír la voz de Dios en la clara orientación que ofrecen los maestros que conocen al Señor. Las personas ignorantes no conocen a Dios porque no purifican sus mentes para recibirle. Jesús y las almas crísticas ponen de manifiesto a Dios. Por ello, quienes no aceptan o prestan respetuosa atención a estos canales puros, niegan también esa misma atención al Padre, que es el responsable de las misiones de redención que sus emisarios vienen a desarrollar en la tierra. En verdad os digo, que el que escucha mi palabra y cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. Juan 5, 24, 27.
En verdad, en verdad con la certeza que siento por mi unidad intuitivo con la conciencia crística universal, os digo a vosotros y a la humanidad entera que los devotos que escuchen la vibración cósmica, la palabra o el confortador Espíritu Santo y mi guiadora sabiduría que proviene de la inteligencia crística y que se percibe en esa vibración, creerán y sabrán que mi sabiduría proviene de Dios Padre. Los devotos que, gracias a la meditación constante y al éxtasis espiritual, sienten a Cristo en toda la creación son los verdaderos cristianos o seres crísticos. A través de la experiencia directa, ellos conocen y aceptan la inteligencia crística y al Padre que hizo que dicha inteligencia se reflejara en toda la creación. Tales devotos además conocen al Cristo que se ha manifestado en la vibración cósmica. Por eso se señala enfáticamente, el que escucha mi palabra tiene vida eterna, lo cual significa que quien escucha la vibración cósmica y percibe intuitivamente la sabiduría crística que fluye hacia él, no solo conoce a Dios y a Cristo y cree en ellos, sino que se vuelve uno con la vida imperecedera que de ellos emana. Tales almas que han tomado plena conciencia de su unidad con la vibración cósmica y con la inteligencia crística presente en ella, así como con la inteligencia divina que se encuentra más allá de la creación, están libres de toda condena, es decir, están libres de la ley de la acción y de su juicio inescrutable que gobierna la vida humana. El devoto que busca la vida eterna debe practicar la técnica para expandir la conciencia que consiste en escuchar la vibración cósmica y sentir en ella la conciencia crística. Cuando puede hacerlo de modo consciente y eleva su alma de tal manera que deja de percibir las sensaciones del cuerpo físico, así como el poder y la energía del cuerpo astral y finalmente la idea de confinamiento propia del cuerpo causal, logra entonces resucitar del sepulcro de los tres cuerpos metafísicamente muertos y percibe la eterna libertad en el espíritu. Las personas comunes no han conocido ni experimentado en forma directa la vibración cósmica, el confortador Espíritu Santo que Jesús prometió enviar y que los devotos pueden sentir mediante la práctica de los métodos de la escuela. Tienen una percepción consciente muy limitada después de la muerte, durante el descanso profundamente apacible del que disfrutan entre una encarnación y otra. Sin embargo, para tales personas llegará el momento, y en efecto el momento ya ha llegado para los discípulos avanzados, en que por medio de la meditación y con la ayuda del Gurú oirán el sonido cósmico de la vibración del Espíritu Santo y sentirán que su sabiduría en expansión emana del Hijo de Dios, la conciencia crística. Esos devotos que comulgan con todo confortadora vibración del Espíritu Santo, tal como se enseña en la técnica de Lahiri Mahasaya, en la cual Cristo instruyó a los discípulos cercanos, no experimentarán el olvido habitual que impone la muerte, sino que permanecerán continuamente conscientes de la vida eterna que fluye de Dios Padre y que conecta la existencia de tales devotos con la vida omnipresente que se encuentra en toda la creación. Las personas comunes tienen la impresión de que solo se vive una vez, de que su vida actual es la única, porque al pasar el alma por numerosas encarnaciones no pueden recordar su identidad durante la transición de una vida a otra. En ese sentido, los seres humanos no viven para siempre, aun cuando su alma inmortal jamás perezca. En cambio, un maestro que se encuentre muy avanzado y que esté pasando por las últimas encarnaciones necesarias para terminar con los lazos latentes que aún lo mantienen sujeto a la tierra, pueden conservar en la memoria la continuidad de la identidad de su alma. Tales almas aprenden de modo gradual a vivir eternamente en Dios sin que su conciencia sufra las interrupciones ocasionadas por la muerte. El Padre es la fuente de la vida cósmica y ha legado su poder a la inteligencia crística.
que es el reflejo de su presencia en toda la creación vibratoria. En la inteligencia crística, Dios ha establecido también las leyes universales que gobiernan todos los aspectos de la creación. A través de estos principios justos que sostienen el universo, el Hijo dicta su juicio. Esto significa que cada vez que se infringe alguno de estos códigos divinos, la inteligencia universal impone automáticamente el consiguiente juicio, puesto que la inteligencia crística también puede manifestarse en una forma humana, el Hijo del Hombre, como ocurrió en el caso de Jesús y de otros verdaderos hijos de Dios que recibieron la conciencia divina a través de la transparencia de su conciencia. Tales seres hablan con la autoridad que les otorga la sabiduría de Dios cuando guían a las almas para vivir en armonía con los principios divinos y cuando en ocasiones mitigan a petición de Dios los efectos conminatorios de dichas leyes. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Juan 5, 28, 29. En esta época regida por la lógica, después de haber dejado atrás, con grandes esfuerzos, una larga y oscura noche de superstición, se desmiente la creencia en una interpretación literal de las palabras de Cristo en este versículo. La palabra sepulcros empleada por Jesús hizo pensar a los intérpretes de la Biblia que contaban con escasa o nula percepción intuitiva directa, que después de la muerte el alma del hombre aguarda en el frío cadáver enterrado para despertar y levantarse en el día de la resurrección, cuando el arcángel Gabriel haga sonar su trompeta. Al parecer, durante 20 siglos Gabriel no ha hecho sonar su trompeta, pues los esqueletos de millones de personas aún yacen en sus sepulcros. Este equivocado concepto de la resurrección, según el cual Dios mantendrá a las almas vivientes refrigeradas durante años bajo el frío suelo y repentinamente les dará calor para enviarlas al cielo o al Hades, carece de todo fundamento y además es repugnante, injurioso e irracional. Si así fuese el plan de Dios, qué injusto sería que tanto a pecadores como a virtuosos por igual, sin discriminación alguna, se les mantuviese a la espera durante siglos. Con toda certeza, la justa ley de causa y efecto tiene algo mejor para ofrecerles a aquellos que se han esforzado sinceramente por llevar una vida recta. ¿Debemos acaso creer que después de la muerte un Dios autocrático arroja las almas sin ton ni son bajo un manto de tierra y allí las mantiene, durmiendo pacíficamente o sufriendo pesadillas durante siglos, hasta que cambie su ánimo y decida de pronto ordenarle a Gabriel que haga sonar su trompeta para despertar a los muertos? ¿Y qué ocurre con las almas muy avanzadas espiritualmente, cuyos cuerpos no fueron enterrados, sino incinerados, y cuyas cenizas fueron esparcidas al viento y en los océanos? Si Gabriel hiciera sonar su trompeta mañana mismo, las almas que hoy fallecieron despertarían al cabo de unas cuantas horas, junto con aquellas que murieron siglos antes de la época de Cristo. Es insostenible adscribir a un Dios justo y amoroso un acto como el del narcotizar durante siglos con el sueño de la muerte a las almas inmortales, amordazar su expresión en la oscuridad del sepulcro durante eones, anestesiar su inteligencia durante milenios y luego despertarlas de pronto para decidir si han de ser enviadas al cielo o al infierno. De entre los muertos que han pecado en diverso grado y los que han sido virtuosos con diferentes niveles de mérito, y los bebés que ni siquiera han tenido tiempo para ser virtuosos o malvados, ¿cómo podría Dios decidir cuáles de ellos han de ir eternamente al cielo y cuáles han de ir eternamente al infierno? Ante tal combinación de almas imperfectas, semiperfectas y neutras, no hay justicia divina que esté en condiciones de llevar a cabo una selección razonable. Si de un modo arbitrario Dios crea personas razonables
o de mentalidad irracional, almas predispuestas al bien o al mal, impulsadas por una herencia terrenal favorable o desfavorable, o bebés a los que concede el don de la razón y luego los hace morir antes de que puedan expresar sus potenciales, solo para que haya variedad. Entonces esta tierra es un irremediable desorden y sus criaturas son desventuradas marionetas que danzan movidas por los hilos del azar. El sentido común nos dice que debe existir un propósito más sabio por parte de un creador, que es la sabiduría misma. El raciocinio y el libre albedrío de cada ser humano deben disponer de tiempo e iguales oportunidades para evolucionar y expresar toda la divinidad que Dios ha concedido a las almas. El verdadero significado de estos versículos resulta claro cuando se interpretan a la luz de la ley del karma y la reencarnación, de acuerdo con la cual la inteligencia crística inmanente en la vibración del Espíritu Santo, su voz, juzga el destino de cada ser humano después de la muerte. Dicha voz o trompeta de Gabriel señala el paso gobernado por la ley cósmica de un estado vibratorio de existencia a otro. En el momento de la muerte, cuando el cuerpo vitatrónico astral se desprende del cuerpo físico atómico, la energía vitatrónica liberada produce un zumbido durante la transición que se verifica entre el mundo físico y el astral. Todas las personas, ya sean virtuosas o pecadoras, automáticamente oyen mediante sus sutiles sentidos astrales este sonido en el que resuena el inspirador sonido cósmico. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Alude a otra transición de la conciencia efectuada por la trompeta de Gabriel, la divina voz de la vibración cósmica. La palabra sepulcros es una referencia a un estado transitorio, posterior a la muerte, un estado de estupor mental o sueño inconsciente que atraviesan la mayoría de las almas, a excepción de las que se hallan avanzadas. Cuando abandonan el cuerpo físico, se trata de un estado comparable al del sueño. La conciencia de vigilia del hombre reposa cada noche en la subconsciencia del sueño, en el cual el ser humano no se encuentra consciente del cuerpo ni el estado de sueño. El cuerpo astral y el cuerpo causal se retiran parcialmente de los músculos y de los órganos de los sentidos y descansan en los órganos internos, en la columna vertebral y en la mente subconsciente. En el momento del despertar, la fuerza vital vibra hacia el exterior emitiendo varios sonidos y resucita la mente y el cuerpo astral adormecidos, haciéndolos retornar al estado consciente de vigilia. De manera similar, en el estado posterior a la muerte, se presenta un periodo de sueño rejuvenecedor inconsciente, al que Jesús designa metafóricamente como sepulcro, en el cual las almas se hallan sepultadas dentro de sus cuerpos astral y causal, que están en reposo. La duración del sueño de la muerte difiere para cada persona, dependiendo de sus cualidades individuales y de su buen o mal karma, del mismo modo que cada persona duerme, según sean sus hábitos, por periodos cortos o prolongados. La vibrante fuerza vital resucita la conciencia de quien duerme y la conduce al estado de vigilia. De la misma forma, la voz de energía proveniente de la sagrada vibración cósmica, el gran sonido de Om o Amén, hace que las almas ya estén dotadas de karma bueno o malo. Con sus respectivos cuerpos astral y causal salgan del sepulcro, del estado de olvido posterior a la muerte, y las lleve a percibir el medio ambiente espiritual del cielo astral, o las hace reencarnar en el buen o mal entorno de vida terrenal que han atraído kármicamente. Llega la hora, es decir, resulta inminente que tras la muerte física todo ser humano oiga el sonido de la vibración cósmica, la trompeta de Gabriel, y abandone el sueño inconsciente del estado post-mortem. Quienes hayan recolectado los efectos de las buenas acciones al resucitar percibirán conscientemente la vida en el glorioso reino astral por un periodo de tiempo kármicamente predeterminado,
y luego reencarnarán en una vida terrenal espiritual. Aquellos que hayan acumulado el mal en sus vidas pasadas pueden experimentar en el cuerpo astral los sueños inquietantes y las pesadillas de los sombríos reinos astrales. Finalmente, por el efecto condenatorio de la ley kármica, por la cual se cosecha lo que se ha sembrado, la vibración cósmica los hará reencarnar en nuevos cuerpos físicos que poseerán las mismas tendencias negativas grabadas en el cerebro, así como los resultados de sus acciones erradas del pasado. Durante el sueño, lo primero que se olvida es el cuerpo físico. De la misma forma, durante la muerte, lo primero que se olvida es el cuerpo físico. Sin embargo, al dormir aún existe un vínculo entre el cuerpo y el alma. Por ello, durante el estado de vigilia, la persona vuelve a estar consciente del mismo cuerpo que había olvidado. En la muerte, la conexión entre el alma y la forma física se corta permanentemente. Una vez que el sueño de la muerte ha terminado, el alma no vuelve a despertar en el mismo cuerpo, sino en otro diferente. En el caso excepcional de Jesucristo, pese a que la muerte había separado su alma del cuerpo físico, Él reconstruyó el cuerpo destruido valiéndose de la energía cósmica del Espíritu Santo y dio un acto de voluntad divina, y luego volvió a alojar su alma en él. Así pues, la palabra resurrección, levantarse de nuevo después de la muerte, significa reencarnación, la cual puede producirse desde el reino físico hacia el astral o desde el astral hacia el físico, o en caso de almas muy avanzadas, desde el reino físico hacia el espiritual, lugar que las almas no se ven forzadas a abandonar jamás. Al vencedor le pondré la columna en el santuario de mi Dios y ya no saldrá de allí. En el mundo astral, las almas poseen cuerpos luminosos, hechos de energía vitatrónica. En el mundo físico, las almas condensan la energía vitatrónica de su cuerpo astral para formar la densa estructura atómica del cuerpo físico. En el reino espiritual, las almas disuelven en la conciencia del infinito sus ilusorias formas corporales y el engañoso sueño de considerarse como un pequeño cuerpo, y lo hacen como almas sutilmente individualizadas del reino causal o fusionadas por completo con el espíritu. Las almas comunes y corrientes deben reencarnarse repetidamente del mundo físico al astral y luego del astral al físico, hasta evolucionar lo suficiente como para resucitar del mundo físico al astral y luego al reino espiritual, donde se alcanza la liberación total. Donde quiera que el alma se encuentre, tiene la oportunidad de utilizar su raciocinio de manera consciente o subconsciente o supraconsciente, si realiza acciones muy meritorias, ya sea en el mundo causal, astral o físico. Al hombre jamás se le podrá despojar de la razón y el libre albedrío con los que Dios le ha dotado, aun cuando estos se vean transitoriamente limitados por los efectos kármicos de las acciones erróneas cometidas. Las almas deben renacer innumerables veces hasta contar con una oportunidad plena de utilizar su libre albedrío para liberarse de las penosas cadenas que las atan a la materia y de ese modo regresar a Dios. En cierta ocasión un santo le dijo a Dios: ¿por qué nos has hecho para ti? Y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. A esta frase yo le agrego: hasta que merezca, merced a nuestro deliberado esfuerzo de superar todos los deseos inquietos que nos desvían hacia la materia, reposar en ti. Solo durante el sueño nocturno o en el gran sueño de la muerte puede el alma descansar por cierto tiempo de los estímulos externos y de la incesante fuerza del deseo que la impulsa a la actividad. Pero aun cuando duerman sus instrumentos corporales, el alma siempre consciente
permanece constantemente despierta. Si una persona duerme en forma apacible o agitada, al despertar se sentirá serena o preocupada según sea el caso. Así también durante el sueño de la muerte, la conciencia profunda del ser humano se mantiene activa. La vida y la inteligencia se recargan de energía de manera continua. Una vez que ha descansado lo suficiente de los estímulos externos, los deseos insatisfechos comienzan a revivir y aumentan su fuerza hasta que logran que ese ser humano despierte de nuevo, ya sea en un entorno astral o en una nueva encarnación física, de acuerdo con su karma y la inclinación de sus deseos. Cualquier actividad de la inteligencia, tanto durante la vida como en la muerte, implica un cambio vibratorio cuyo movimiento crea un sonido. Dado que toda vibración se manifiesta a partir de la sagrada vibración cósmica y todo sonido proviene del sonido del Om o Amén, uno de los significados de la resurrección después de que Gabriel hace sonar su trompeta es el gran cambio vibratorio y elevador que infunde la ley cósmica en el momento de la muerte y que se determina kármicamente. Su objetivo es liberar a las almas que están cautivas en el cuerpo físico, concediéndoles la libertad que caracteriza a la esfera astral desprovista de enfermedades, accidentes y dolor. La trompeta de Gabriel resuena una vez más después de que se haya cumplido el tiempo preestablecido que el alma debe permanecer en el mundo astral. La vibración cósmica inteligente, su voz guía al alma, encerrada en un cuerpo astral en el que se hallan almacenadas sus buenas y malas tendencias kármicas del pasado, a fin de que se introduzca en un hogar protoplásmico recién construido, creado por la unión del óvulo y el esperma. Este protoplasma se desarrolla hasta convertirse en el embrión y en un nuevo cuerpo físico. La vibración cósmica, como el danzante oleaje en el océano del éter, lleva al alma encerrada en sus cuerpos astral y causal desde el mundo astral hacia las costas de un entorno bueno o malo en la vida terrenal, acorde con el buen o mal karma que esta alma haya acumulado como resultado de las buenas y malas acciones realizadas mediante el uso de su libre albedrío. Lo semejante atrae a lo semejante. El patrón kármico de una persona le hace encarnar en un cuerpo, una mente, una familia o un ambiente que pueden ser ventajosos o nocivos, buenos o malos. Tales circunstancias no solo reflejan los efectos de sus acciones del pasado, sino que ofrecen los desafíos necesarios para aprender las lecciones que se derivan de sus errores pasados. De este modo, aquellos que han actuado bien resucitan en una vida más elevada y en mejores circunstancias. Aquellos que se han comportado erróneamente vienen a la tierra para una resurrección de juicio. Deben afrontar y agotar las consecuencias de sus malas acciones en una nueva vida posterior y contando con nuevas oportunidades para aprender y perfeccionar su comportamiento. La ley cósmica y la vibración cósmica del Espíritu Santo son únicamente guías que ayudan tanto a quienes son buenos como a quienes son malos a alcanzar sus respectivos destinos en la nueva vida. Ambas constituyen el modo oculto en que opera la naturaleza para llevar a cabo el plan creativo de Dios con maravillosa y misteriosa excelencia. Es así como la ley de la resurrección, la reencarnación, le enseña al hombre que jamás debe desistir, incluso si es viejo o se siente desalentado o se halla a las puertas de la muerte. Debería, en cambio, esforzarse durante cada minuto de su existencia por perfeccionarse, sabiendo que después de la muerte la vida continúa en el plano astral, un mundo mejor, y que desde allí se dirigirá a un nuevo y alentador entorno situado en el plano físico. Finalmente despertará al oír la trompeta de Gabriel y su llamado de la sabiduría suprema en el reino espiritual, del cual no hay retorno forzoso a la tierra. Así como Jesús logró el poder supremo sobre la vida y la muerte al vencer la conciencia mortal, así también cada hombre, mediante el método correcto de meditación profunda, puede aprender a elevar conscientemente su alma desde la conciencia corporal
hasta alcanzar la presencia de Dios. Cuando resuene la última trompeta para dicha alma, la muerte ya no encerrará misterio alguno. El alma pródiga regresará de sus vagabundeos en la materia y llegará a la eternamente bienaventurado hogar espiritual, que se encuentra en el seno de Dios. Nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Juan 5:30. Jesús habla desde su estado de conciencia crística universal. Yo, la conciencia crística presente en toda la creación y en todas las almas, no ambiciono materializar mis deseos en la tierra, sino obedecer la justa ley cósmica de la creación. La ley está guiada por la voluntad y la sabiduría de la conciencia cósmica. El Padre que existe más allá de la creación como el absoluto trascendental y en la creación como yo mismo, la inteligencia crística. Ni Dios ni Jesús en su aspecto de inteligencia crística se dedican despóticamente a disciplinar al hombre y juzgar sus acciones. La inteligencia crística omnipresente en toda la materia jamás castiga a nadie. En lugar de ello, de acuerdo con las buenas o malas vibraciones presentes en el hombre y creados por él mismo, la ley cósmica inherente a la inteligencia crística, que es un reflejo de la divina voluntad o sabiduría del Padre, determina automáticamente un efecto bueno o malo equivalente a su causa. Este juicio es justo porque se basa en la equidad de la ley de causa y efecto. La divina ley de la armonía impone condiciones justas para todos. Cuando alguien actúa contra esta ley, se lastima a sí mismo. Por ejemplo, los tejidos de la mano humana son sensibles. Si ésta se sumerge en agua fría, se experimenta un efecto calmante. Si se introduce en el fuego, se produce una quemadura. El fuego no daña a una persona intencionalmente, ni tampoco el agua fría decide producir una sensación de frescura en la mano. Quien toca el fuego o sumerge la mano en el agua es el único responsable del efecto resultante. La ley kármica es justa porque el juicio que formula jamás es una imposición permanente. Unas cuantas acciones malvadas no pueden condenar al sufrimiento perpetuo a un alma hecha a imagen de Dios. Asimismo, unas pocas buenas acciones no pueden hacer que un alma sea merecedora de disfrutar de la felicidad eterna. Las magnitudes del bien y del mal presentes en una persona simplemente la acercan a Dios o la alejan de Él. Por lo tanto, la ley determina que el ser humano experimente felicidad cuando se mantiene en armonía con Dios y con la conciencia crística, y también que experimente sufrimiento cuando actúa en contra de la armonía divina. No obstante, por muchos pecados que un hombre haya cometido, y aun cuando fuese el mayor de los pecadores o hubiera pecado durante muchas encarnaciones, aún así no puede ser juzgado y condenado para siempre. Una causa finita no puede dar lugar a un efecto infinito, y tampoco debe el hombre dormirse en los laureles de las buenas acciones del pasado, sino que ha de acrecentarlas en forma de vida y continua. Por ese motivo Jesús claramente señala: nada puedo hacer yo por mi cuenta, juzgo según lo que oigo. Esta aseveración significa que la inteligencia crística actúa de acuerdo con las vibraciones de la ley cósmica de Dios que gobierna nuestra vida. La palabra de Jesús son una enérgica exhortación a que el hombre ponga en orden su vida, conforme a la ley cósmica, que es la divina voluntad de Dios, a fin de no crear con su manera errónea de vivir un infierno de sufrimiento físico y mental, aún mayor que el imaginario castigo que consiste en ser arrojado a las llamas del Averno después de la muerte. Es mucho mejor que el hombre lleve una vida de bien que le permita crear en su interior la dulzura de un cielo portátil. Solo cuando alcanza el bien supremo, que es Dios, le es posible al ser humano escapar del ineludible juicio de la ley mortal de la acción y alcanzar la inmortal trascendencia divina.
Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Juan 5, 31, 32. No sería veraz ni correcto ni apropiado que yo diera testimonio de mi propia persona, mas hay otra entidad, la conciencia cósmica trascendental, que existe más allá de la creación, Dios Padre, cuya conciencia crística reflejada en toda la materia da testimonio de mí, es decir, proclama que mi sabiduría proviene de Él, y yo, que soy uno con la conciencia crística, sé intuitivamente que el testimonio de Dios Padre es verdadero, así como todo aquello que Él declara a través de mi voz y de mis enseñanzas en lo referente a mí y mis características, y acerca de que yo soy el Salvador anunciado por los profetas, que viene con el propósito de ayudar a la redención de todos los seres. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no recibo testimonio de un hombre, pero digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Juan 5, 33, 35. Creísteis en Juan, quien dio testimonio de la verdad que él presenciaba en sí mismo. Por lo tanto, recibisteis la verdad de Dios en forma indirecta a través del testimonio de la conciencia humana de Juan. En cuanto a mí, Jesucristo, cuya conciencia es una con la inteligencia que impregna toda la creación, no hablo con un conocimiento que yo haya tomado de otro hombre. Las verdades que expongo y que habría de salvarlos de los sufrimientos que acarrea vuestra identidad con la conciencia física, las recibo de Dios Padre. Juan ardía de amor divino y resplandecía con la sabiduría de Dios, y todos quisisteis recrearos por un corto tiempo, contemplando la gloria de Dios en él, pero sin seguirle con sinceridad. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizó, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Juan 5, 36, 38. Pero yo, la conciencia crística, en mi percepción universal, poseo una sabiduría aún mayor que la de Juan, y soy testigo de ella. Juan os inspiró en Dios, pero las obras que yo realizo para resucitar almas y llevarlas de nuevo a Dios, como se observa en la transformación que ha experimentado la vida de los discípulos que me siguen, los milagros que debo obrar de acuerdo con los deseos del Padre, y las divinas reformas que Dios me ha encomendado concluir durante mi vida terrenal, dan testimonio suficiente de que la conciencia absoluta de Dios vibra en mí. Las reiteradas demostraciones de poder divino que he ofrecido confirman que Él se ha manifestado en mí y que la conciencia cósmica del Padre Celestial da testimonio de mis obras, de mi conciencia y de mis enseñanzas y las respalda. Oh vosotros, que estáis identificados con el cuerpo, en ningún momento de la vida habéis oído el sonido cósmico inteligente que emana de toda la creación vibratoria y que existe en el cosmos. Tampoco habéis visto la luz cósmica que emana de esta vibración y que se esparce por doquier en todo cuanto existe en el reino del cosmos. Si alguno hubiese sido bendecido con tal experiencia, habría sabido que es posible ver a Dios en esa luz cósmica y que puede oírse su voz en ese sonido cósmico. Ambos, omnipresentes en la creación, como lo perciben intuitivamente los devotos a quienes su comunión estática les guía con inteligencia, si conocieseis a Dios en su aspecto de vibración cósmica de luz y sonido, creadora de todo cuanto existe, habríais comprendido que el
puede optar la forma de cualquier santo, aparecer ante vuestros ojos y hablaros. El hecho de no creer en la inteligencia crística que se manifiesta en mi conciencia demuestra que no habéis sentido la vibración cósmica de Dios en vuestro interior. Todos los devotos que han oído el inspirador sonido cósmico saben que no se trata de una vibración común, sino que encierra en ella la inteligencia y la inspiración de la conciencia crística. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ella vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida, no recibo la gloria de los hombres. Pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis glorias de unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Juan 5, 39, 44. Investigad las palabras de los sabios recogidas en la sabiduría inmemorial de las Escrituras, mediante las cuales creéis en la promesa de vida eterna. Esas mismas Escrituras hablaron de mi venida y aún así no me aceptáis, pese a que soy la personificación misma de la vida eterna. He venido a mostraros cómo podéis unir con la vida cósmica vuestras pequeñas e aisladas vidas que van a la deriva y se alejan de Dios. Si os conectáis con la vida eterna, os será posible liberaros de la rueda cíclica de la vida y de la muerte que habéis creado por vuestros deseos materiales, los cuales se verán completamente satisfechos en Dios, en aquel que es deseable en grado supremo. No busco para mí la gloria de los hombres porque he recibido de Dios el completo reconocimiento y todo su amor. Solo pido que me escuchéis para que pueda transmitiros el mensaje de aquel que me ha enviado. Sé que vuestros corazones han olvidado a Dios y que se han alejado de Él a causa de vuestro amor por las manifestaciones del mundo material. Los seres que atraen vuestra atención con su elocuencia, sus exageraciones y el atractivo emocional que suscitan os seducen con el falso encanto de su personalidad egoísta. No he venido a proclamarme a mí mismo, sino a mi Padre Celestial. Rehusáis recibir en vuestra conciencia la sabiduría que poseo acerca del Padre, la cual proporciona la suprema redención. ¿Cómo podríais creer que su testimonio y su promesa constituyen la máxima garantía de seguridad, glorificada por la creación entera, cuando aún anheláis las vanas, efímeras y futiles alabanzas de los hombres? La aclamación de la gente es inconstante, la gloria de la amorosa atención de Dios es perdurable y asegura por siempre una genuina protección y guía. No perdáis el tiempo buscando las alabanzas de los hombres, utilizad cada instante para realizar aquellas obras que atraerán la atención y el favor de Dios. No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza, porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Juan 5, 45, 47. No penséis que porque hacéis caso omiso de mis palabras, yo os acusaré y os consideraré culpables ante el Padre. Pero el profeta Moisés os acusará con justicia en virtud de que depositáis en él vuestra confianza. Y si en verdad creyerais a Moisés, también me creerías a mí, pues Moisés escribió acerca de mi venida en las Escrituras. Si no creéis en los notorios escritos proféticos de Moisés, ¿cómo podréis creer en mis palabras? En este pasaje también se hace una comparación entre la actitud de Jesús, que perdonaba a las gentes su ignorancia, y la actitud referida de Moisés, quien a diferencia de Jesús las acusaba de descreimiento. Moisés fue un profeta de la ley de Dios,
por consiguiente, expresó los aspectos paternales del amor de Dios según los concibe la ley. Si un buen hijo, el padre en quien predomina la cualidad masculina del raciocinio, muestra el amor que siente por él, si el hijo es malvado, el padre lo castiga. Moisés trataba a sus discípulos y seguidores con ese amor condicional de padre. En cambio, el amor que Jesús brindaba provenía del aspecto maternal de Dios. El amor de una madre hacia su hijo es incondicional, al provenir en forma predominante de su cualidad femenina del sentimiento, sea el hijo bueno o malo. El humilde modo de actuar de Jesús consistía en tratar de persuadir mediante la razón y el amor manifiesto de Dios a sus hermanos confundidos por la ignorancia, en vez de hacerlo con amenazas teológicas e infundiendo temor al castigo de la providencia. Si Dios Todopoderoso empleara la fuerza para hacer que sus hijos pródigos regresaran a Él, ellos serían entonces creaciones mecánicas y no seres dotados de sentimiento y poder de determinación. Aun cuando Jesús poseía todos los poderes milagrosos, empleaba únicamente su amor y la fuerza persuasiva de su razón para instar a las multitudes ignorantes. Procuraba por este medio despertar la sabiduría que poseían, porque gracias a ella podrían utilizar su libre albedrío para abandonar los males del mundo y buscar el eterno y siempre renovado gozo de Dios. Fin del discurso 21. Gracias por escuchar.